¿Cuál es el motivo de su estancia en Tetuán? Negocios. Mi nombre es Santiago García Musoles y estoy buscando a María Teresa Rivas González. Mi madre murió hace ya mucho tiempo. El señor Otero y su esposa murieron quemados. Parece que también falleció uno de sus 2 hijos. Siento no poder ayudarte. Dígame, porque usted ha venido para algo, ¿verdad? Bueno, me llamó en primer lugar que el director es Gonzalo Tapia. Yo en mis años de universitario, de estudiante de cine, vi Lena en los cines Princesa. Y bueno, y es referente, ¿no? Él está vinculado a La Iguana, al cine de Iciar Bollaín, de Santiago García de Leániz. Es con el primer director y la productora con la que hice La Noche del Hermano, mi primer personaje así más importante. Y bueno, es que representa un poco el cine que a mí me gusta y al que me gustaría acercarme, ¿no? Y luego, obviamente, el guionista es un referente, ¿no? En el cine de thriller, de género. A mí me encanta el cine negro, el cine thriller, y luego es un protagonista que además viaja a un lugar, a Tetuán, que yo lo desconocía, y entonces... Bueno, poder trabajar en esta época, un personaje así, con este equipo, pues creo que para mí era un regalo. Bueno, creo que es curioso, ¿no? Porque la película la rodé antes de que el personaje... Bueno, Tony Alcántara tiene ese punto siempre, más que de la verdad en general, siempre ha sido lo que estaba intentando era un poco como luchar contra la dictadura, ¿no? Como luchando a favor de la libertad. Y luego, a raíz de un punto, cuando ya se hace más periodista y se mete en el periodismo de investigación y el GAL, terrorismo, etc., ahí ya va hacia la verdad, ¿no? Curiosamente, esto se rodó después de rodar la película. Entonces la película, lo que pasa es que se estrena ahora, ¿no? La película fue un poco como me sirvió de aprendizaje, ¿no? Y de calentar motores. Lo que me interesa sobre todo es que los personajes sean diferentes y que las historias sean diferentes. Entonces yo creo que hay un punto que es muy interesante, que es que el personaje de García Musoles, Santiago en Necan y Tony Alcántara tienen como un punto en común, como bien has dicho, que es un personaje protagonista, entre comillas, protagonista de su trama, ¿no? en la que él intenta buscar esa verdad, ¿no? Y desenmascarar y ahondar en temas importantes y conflictivos y el hecho de que las dos épocas sean realidad, ¿no? Y que son cosas que ocurrieron. Pero creo que lo que a mí me llamó mucho la atención es que luego los personajes son totalmente distintos. Creo que Tony Alcántara los dos son luchadores, pero desde puntos diferentes, ¿no? Tony Alcántara es de un barrio más normal. Él pudo estudiar, pero por ejemplo su hermana no pudo estudiar. Su familia hizo un gran esfuerzo y entonces es un tío que valora esas cosas, es muy emocional, muy temperamental, quiere la verdad, pero se ofusca, ¿no? y sufre y llora y Santiago García Musoles es todo lo contrario, ¿no? Es un tipo que su familia es muy cercana al régimen, también es abogado, tiene una situación en cambio privilegiada. Y su manera de estar en el mundo es muy diferente a la de Tony Alcántara, es mucho más soberbio, es mucho más alemán, tiene cierto aire de superioridad, físicamente le da mucho culto al cuerpo, es gimnasta, ¿no? Y entonces tiene esa cosa como no bebe, no fuma, es muy recto. Y esa búsqueda de la verdad le viene dada un poco y curiosamente Tony Alcántara la quiere conocer para cambiar las cosas y él la quiere conocer porque obviamente son temas importantes y porque le pica el gusanillo, ¿no? Porque están hablando de su familia, etc. Pero casi lo que espera encontrar es que no sea verdad, que es lo curioso, ¿no? Entonces, él no quiere cambiar las cosas. Precisamente la gran duda es qué pasa cuando te encuentras eso siendo un personaje como él. Es como, a lo mejor no me viene bien y a lo mejor quiero mirar para otro lado, ¿no? Entonces, el cómo encarar esa verdad, esa búsqueda y luego que es frío, es mucho más frío, está mucho más cerrado emocionalmente, o sea, creo que son muy diferentes. Bueno, yo creo que Necan tiene el punto justo, a mí me gusta mucho, porque tiene la función que yo creo que tiene que tener el cine, ¿no? Que es que
que no tiene que ser todo así, puede ser entretenimiento 100%, aventuras, ciencia ficción, o sea, yo soy fan de todos los géneros. Pero sí es verdad que NECAM, a través del género del thriller, del policíaco, te va metiendo esos temas, ¿no? y te hace viajar a una época muy desconocida, como bien dices, y creo que lo hace muy bien porque plantea estos temas, te los enseña, pero tampoco te da una moralina o te dice cómo tienes que actuar o cómo tienes que pensar o si tienes que llorar o quién era muy malo, quién era muy bueno. Creo que si consigue que la gente se despierte y que diga, uy, esto pasó, y esto cómo fue, y esto tal, y si de repente llega a casa y quiere saber un poquito más o tal, yo creo que es un éxito, ¿no? En ese sentido. O sea, creo que es el motor del cine, ¿no? Que te mueva algo, que te crea curiosidad, pero el hecho de que tampoco sea muy invasivo, a mí me gusta, que no sea demasiado efectista. Bueno, lo que es interesante, sobre todo cuando interpretas un personaje de otra época, es contextualizar bien. Y sobre todo es a ver qué era normal en esta época. ¿Qué es lo normal? ¿Qué era...? ¿Cómo afrontas, ¿no? Las cosas que te encuentras, ¿no? ¿Era normal tener XXX o que te pasara esto? ¿O cómo llegas a un sitio? ¿O laboralmente? ¿O que tu familia? Que claro, no quiero desvelar todo lo que hay, ¿no? Pero sí. O sea, sí es verdad que no hice mucho trabajo de contextualizar el Tetuán. O sea, eso lo hizo Gonzalo y con todo el equipo, porque al ser un extranjero, forastero que llega, a mí me venía muy bien también descubrirlo. Pero sí es verdad que lo que era importante es desde qué punto de vista lo descubres, ¿no? A lo mejor a Pablo, si llega a ese Tetuán, hay muchas cosas que le daría igual o que le fascinarían, precisamente porque es épocas pasadas, y él al estar ahí, pues a lo mejor esas cosas son normales, ¿no? Entonces sí era importante conocer como la línea de pensamiento del personaje y su contexto, como para poder enfatizar unas cosas y otras no, que al final es lo que da la época, ¿no? Bueno, la vuelta ha sido con la excusa de que le hacen una oferta para trabajar en Torre España. Digo la excusa porque él estaba deseando volver, ¿no? El problema es que está perseguido y siempre le ronda la sombra del peligro, ¿no? Con la trama policíaca que hay ahí alrededor de los GAL y ETA, etc. Entonces, bueno, lo que nos vamos a encontrar es con un personaje que vuelve con una novia judía y va a empezar a meter la cabeza dentro del mundo de la televisión. Entonces esto nos va a permitir conocer muy bien cómo era la redacción de Torre España, cómo se lleva los informativos, los distintos sectores dentro del informativo, ¿no? Las secciones y cómo los enfrentamientos, o cómo se lucha, como el directo, los cambios, y luego de repente vamos a ver pues cómo este personaje tira hacia un periodismo de investigación en el que no siempre todo está tan contrastado o te puedes adelantar, aventurar hasta que se llegue a esa verdad, digamos. Y como en un telediario todo tiene que estar muy contrastado y tiene que ser la verdad para que la gente esté informada y ser muy fiel a lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, hay un abanico ahí dentro del periodismo que está muy bien y luego de repente hay cosas muy divertidas, ¿no? Que es vivir el directo, cómo sales en directo, cómo hay cambios, hay una parte como muy hipocondríaca, psicosomática del personaje, como muy Woody Allen de comedia, que le da pavor salir en imagen. En ese momento el telediario lo veían 15 millones de personas, ¿no? Y entonces de repente le empiezan a pasar una serie de cosas muy divertidas por tener miedo a enfrentarse a la cámara, ¿no? Y luego, por supuesto, todo el tema de los personajes que van detrás suyo también rondarán, ¿no? Entonces, bueno, va a ser la esencia del personaje, pero un poco adaptado a lo que iba ocurriendo en la época y con dosis también de comedia. Sí. Él, bueno, deja caer que han ido detrás suyo y que lo que le pide a Tony es que le ayude a encontrar a esa gente que se la ha jugado, ¿no? Y porque si se la han jugado es que saben mucho más y por supuesto ahí tienen miedo de que se descubra todo lo que todavía no ha salido a la luz, ¿no? Bueno, pues estamos terminando ahora la temporada de Cuéntame cómo pasó. En verano rodé una comedia que se llama Paya Today de César Sabater, que es muy divertida, tiene un punto así hipster,
como muy fresco, habla del poliamor y todo sucede en Valencia, y entonces tiene una parte ahí como que se ríe mucho de los tópicos valencianos frente a los madrileños, y es muy divertida. El personaje ha sido un bombón porque es muy diferente a lo que he hecho y lo he disfrutado mucho. Y luego esta temporada pasada, en la que me ausenté de muchos capítulos de la serie, he estado escribiendo una novela que se llama No volveré a tener miedo, que la edita Suma de Letras y saldrá ahora en primavera. ¿De qué trata? Es novela con tintes negros, no llega a ser novela negra porque no es policíaca 100%, pero bueno, es un falso hecho real que transcurre en los 90, en el que una familia va a morir asesinada a manos de uno de los miembros de la familia, y solo la última semana de vida de esa gente sabiendo que van a morir, ¿no? Y bueno, con esta excusa lo que intento recrear es un poco el ambiente de los 90 más oscuro, de los que nos hemos criado en esa generación, un poco con Las niñas de Alcácer, El asesino de la baraja, etcétera, etcétera, ¿no? Que parecía que con programas como Quién sabe dónde y demás, que al final tenías la sensación de peligro, ¿no? Y había una cosa en España, se creó como, o yo tengo ese recuerdo, ¿no? Como un tanto oscura. Sí, bueno, es que al final yo creo que la labor cuando creas una historia, al final parte o sea, como espectador o como lector, lo que te gusta son los detalles, ¿no? Y creerte que eso ha ocurrido y que pasa, tanto si ha sido realidad o no. En este caso no es un hecho real lo que narro, sino intento que sea como metafórico de una época, ¿no? De un momento. Y entonces esa labor de investigación, al final, si va aplicado a los personajes de lo que tú quieres contar, enriquece. Y creo que es parte de la aventura, ¿no? Sí, pero vamos, no tiene nada que ver con la serie ni con la película, ¿no? ¿De dónde has sacado esto? ¿Por qué no se marcha a su casa? Es lo que intento. Pero antes voy a llegar hasta el final.